Supongamos que al programar en JavaScript tenemos esta operación y queremos utilizarla en otra parte de nuestro código. Tendríamos que tomar esa operación y repetirla tantas veces la vayamos a necesitar. Eso no tiene nada de práctico porque en caso de que queramos hacer algún tipo de modificación tendríamos que hacerla en cada una de esas operaciones. Entonces realmente necesitamos las variables. Las variables son una forma de hacer referencia a un tipo particular de operación o cualquier otro tipo de estructura que vayamos a necesitar más adelante. En JavaScript las variables se declaran con la palabra reservada let, seguido del nombre de la variable. En este caso le puse el nombre de a, lo cual no es un nombre que recomendaría poner en un programa real, pero bueno, es un comienzo. Seguimos con el signo de igual y la operación que deseamos guardar. Por lo tanto, en vez de repetir la operación, podemos utilizar la letra A y esto sí tiene más sentido y es más fácil de trabajar. Las variables nos pueden servir para mucho. Por ejemplo, esta otra operación podremos guardarla en aún otra variable, a la cual, por decisión propia, decidí llamarle B. No es raro que al leer en internet cosas sobre JavaScript te vayas a encontrar con otra palabra para declarar variables llamada var, o una versión corta de la palabra en inglés variable. Pero esta palabra ya no la estamos usando porque tiene algunas propiedades confusas. Solo por ponerles un ejemplo, nosotros podíamos declarar una variable a y después repetir la declaración de esa variable y no tendríamos ningún tipo de problema. Pero si lo hacemos con la palabra reservada let, entonces habría un error que nos diría que ya ese identificador existe. Esto nos ayudará a evitar redundancia, pero también muchas otras cosas que quizás más adelante las vamos a apreciar. Por el momento solamente créanme, no lo utilicen. Existen otras diferencias entre var y let, las veremos más adelante. Ahora entendemos algunas diferencias entre let y var y ya sabemos que no vamos a usar var. Pero no siempre tenemos un valor en una variable. Podríamos tener la variable sencillamente allí existiendo, como lo ven aquí arriba con la variable a. No tiene asignado ningún valor, no tiene asignado ninguno de los valores de los que hablamos en el primer video, como los strings o los booleans, que también podrían ser contenidos en una variable, no solamente los números, que curiosamente es el único caso que he puesto. Pero en caso de que no le definamos nada a esa variable, pues podría decirse que esa variable por defecto está no definida. Y si la usamos en una operación más adelante, como la vemos en la parte de abajo, a más 4, bueno, el valor de a sería undefined más a más 4, undefined más 4 sería algo que no es un número, y undefined más no es un número sería algo que tampoco es un número. Así que si están en la web y están llenando un formulario y se encuentran con algo como esto, ya saben que la culpa es del programador. Antes de pasar a la última parte, algunas reglas importantes sobre las variables. Las variables no pueden empezar por número, tampoco pueden estar separadas por espacios o símbolos especiales. También tengo entendido que son internacionales en cuanto al lenguaje, así que podrías escribirlas en el lenguaje que desees, pero te recomiendo que las escribas en inglés si deseas colaborar en el mundo del desarrollo de software open source, pero de igual forma es buena práctica escribirlas en inglés. Unas formas muy comunes de escribir variables es utilizando algo llamado camel case. Básicamente consiste en que en vez de usar espacios, empieces la primera letra de cada palabra en mayúscula, así como lo he puesto ahí en pantalla. Y también es muy común el uso de underscores, que es básicamente este guión acostado. Esto es una práctica muy común. Por último, trata de usar variables descriptivas que describan exactamente lo que contienen. Esto es muy importante porque normalmente tú vas a escribir código no solamente para ti, sino para muchas personas o programadores si están trabajando en equipo. Y es importante que entiendan qué es lo que tú hiciste o también les sirve a tu futuro yo. Si estás trabajando en algún proyecto y lo dejas por allí sin trabajar en algún tiempo y de pronto quieres volver a él,
vas a agradecerte a ti mismo por utilizar variables descriptivas y un buen código que puedas entender más fácilmente. Aunque las variables no pueden ser declaradas dos veces, sí pueden ser reasignadas. Puedo tener una variable en número que sea igual a 10 y después decir que es igual a 2. También, como habíamos mencionado, JavaScript tiene tipado dinámico. Esto quiere decir que si en algún momento esa variable era igual a un número, también podría ser que sea igual a un string después. Y si hacemos un typeof número para ver qué tipo de dato es, obviamente, como el último que le asigné fue un string, entonces esta de momento es string. Por lo tanto, las variables no están ligadas al tipo de dato que le asignamos. Otra forma de usarlas es para incrementar valores. Por ejemplo, puedo tener una variable i que sea igual a 0 y después decir que i va a ser igual a i más 1. Le estoy reasignando un valor. Como su valor inicial es 0, 0 más 1 sería 1 y ese sería el nuevo valor de i. Si repito este proceso, entonces ahora sería i1 y le incremento 1 sería 2. Lo puedo hacer cuantas veces quiera. Una forma más abreviada de hacerlo es escribiendo dos signos de más y el nombre de la variable, que en nuestro caso es i. Y también tendremos el mismo resultado. Pero aún hay otra forma más de hacerlo y es escribiendo el nombre de la variable más igual el valor por el que deseamos incrementarlo, que en este caso es 1. Tendríamos exactamente lo mismo. Lo único que nos quedan son las constantes. Las constantes juegan bajo casi las mismas reglas que las variables. Sencillamente, una vez que le das un valor, ese valor lo va a mantener siempre. No lo puedes cambiar. Y aunque esto técnicamente no es necesario, es común nombrar las constantes con mayúsculas. Esto quizás para que sean más fáciles de identificar.